Breves instantes ya para la salida y virtualmente el suizo Dorflinger, campeón de esta cilindrada de 80, aunque todavía no está decidido. Tiene que disputarse esta prueba correspondiente al Gran Premio de la República de San Marino, que es la última prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Velocidad en motociclismo. 30 segundos ya tan solo para la salida. Ya ahí tienen ustedes en sus imágenes al español Jorge Martínez Aspar con la Derby número 11. A su lado Weibel, Span con la máquina número 4. Y ahí tienen ustedes en primer término al gran favorito y al que muy pocos puntos le bastan para ser campeón, el suizo Stefan Dorflinger. Veremos a ver qué salida nos depara el español Aspar. En estos momentos se produce la salida. Se está quedando Jorge Martínez Aspar, se está quedando. Está el último, no le ha arrancado su Derby y partiendo en la última posición. Ahora lo tendrá que hacer todo él solo. Pero en otras ocasiones ha superado este hándicap de que su moto no arrancará bien. Y veremos a ver cuándo se produzca el primer paso por meta, la posición que ocupa el español. Decir que este circuito de Mugello, que se encuentra en las estribaciones de la cordillera de los Apeninos, está muy cerca de la ciudad de Florencia, en un paraje increíblemente bello. Y ahí tenemos la cabeza de carrera y la primera posición para Stefan Dorflinger. Ahí lo han visto ustedes con la Zundap número 1. Ya la cabeza de carrera a punto de pasar por línea de meta. Veremos a ver la posición que ocupa el español cuando se produzca el paso por meta. En estos momentos lo está haciendo Dorflinger en primera posición, la segunda para Abol, la tercera para Weibel. Y Jorge Martínez Aspar ha pasado en la 11ª posición, que es remontada la que está llevando a cabo el español después de haber salido, como vieron ustedes, en la última posición. Ahora se va a producir el tercer paso por meta. Dorflinger en primera posición, la segunda para Abol, y bastante ya distanciados Weibel, Span y Aspar en la quinta posición. Ha remontado una plaza más y va a 9 segundos del líder de la carrera. 9 segundos separan al español Jorge Martínez Aspar del líder de la carrera. Ahí está la posición para Hans Span con la Hugo Casal número 4 y la cuarta posición para la Derby número 11 del español Jorge Martínez Aspar. Veremos a ver si no se deja una vez más el español con una subida al podio y si es posible en lo más alto. Difícil lo va a tener, ya que la escudería Zunda es muy potente. La experiencia del suizo Stefan Dorflinger es muy superior a la de todos los pilotos que están en pista. Y ahí vemos una caída que es precisamente Hans Span, que también ha acabado para en la carrera, con lo cual es posible que tengamos al español Aspar ya en tercera posición. Una pena la caída del holandés, ya que hubiera animado la carrera sobremanera y hubiera ayudado quizá a Jorge Martínez Aspar a aproximarse a los dos hombres de cabeza. Y ahí tenemos en primer plano al español Aspar, que ha rebasado ya al suizo Dorflinger. Ya tenemos al español situado en la segunda posición con la Derby número 11, que parece ser, según rumores que corrían por el pago de este circuito de Mugello, confirma su asistencia en el próximo campeonato del mundo del 85. Precisamente el español Jorge Martínez Aspar ha realizado la vuelta rápida de este circuito en carrera, marcando un registro de 2:17:39 centésimas a una media de 137,434 metros, batiendo el récord del circuito que está en posesión de Stefan Dorflinger, conseguido precisamente en los entrenamientos de este Gran Premio de la República de San Marino
que se está disputando en el circuito italiano de Mugello. Se ha cubierto la vuelta número 11 y quedan tan solo 3 vueltas para el final. Y ha pasado muy destacado Weibel con la Zundap número 30. A continuación, Jorge Martínez Aspar. Ahí tienen ustedes sobreimpresionada las 6 primeras posiciones. Jorge Martínez Aspar, que está a más de 10 segundos. Esta sobreimpresión corresponde a 2 vueltas antes. Y ahora son 10 segundos 5 centésimas la diferencia que separan al líder de la carrera, el alemán Weibel, respecto al español Jorge Martínez Aspar. Está quedando patente que las Zundap tienen mayor potencia en velocidad punta al final de las rectas, y de ahí que el español quizá haya desistido de dar alcance al escapado Weibel, ya que es consciente de la potencia abrumadora de que están llevando a cabo las Zundap en esta última parte del Mundial. Continúa la RAI ofreciéndonos imágenes del líder y casi seguro, ya por no decir seguro, vencedor en este circuito de Mugello. Y recordemos la excelente actuación del español Jorge Martínez Aspar, que después de salir en la última posición va a conseguir una brillante segunda plaza y de esta forma subir al podium. En estos momentos va a pasar ya por línea de meta el líder de la carrera. En estos momentos pasa por línea de meta y vencedor Weibel. Ahora esperemos que pase Jorge Martínez Aspar con la Derby número 11. Efectivamente, en estos momentos ha pasado Jorge Martínez Aspar, consiguiendo de esta forma subir a la segunda posición del podium, anotándose 12 puntos que le hacen quedar en la cuarta posición de la clasificación del Mundial.